Con el coronavirus, este país va a afrontar muchos retos. Uno de los más importantes es la vuelta al colegio. El curso va a comenzar a partir del día 4 de septiembre, a lo mejor el día 10, en ese intervalo de tiempo según la comunidad autónoma en la que vivamos. Y a estas alturas, los padres, alumnos y profesores pues asisten a la ceremonia de la confusión. Hay muchas dudas y muy pocas certezas, Carmen. Sí, se da por hecho el uso de mascarilla a partir de 6 años en la etapa de primaria, pero se pone en duda que se pueda iniciar el curso con la educación presencial con los niños en clase. Vamos, una mayoría de las regiones prefieren la fórmula semipresencial, unos en clase y otros fuera, ya sea en el patio, el gimnasio o incluso en casa. Ya veremos al final algo así como establecer turnos. Bueno, también está por aclarar el tema del espacio en las aulas, la distancia entre los alumnos. Sí, para eso es fundamental saber qué ratio de alumnos se establece por aula, si son 10, 12 o 15. Evidentemente, si se reduce el número de alumnos en un aula en la que el año pasado había 25 alumnos, surge una duda. ¿Qué hacemos con los que ya no caben? La opción más directa es la de habilitar nuevos espacios, lo que conllevaría contratar más profesores. Pero, ¿y si el colegio no tiene más hueco? Hay ayuntamientos que han ofrecido instalaciones municipales, pero esto puede servir en localidades pequeñas. Sin embargo, en una capital puede ser más complicado por el número de alumnos. Bueno, los profesores son la otra gran pieza del puzzle, ¿no? Sí, porque habría que contratar más personal y, sobre todo, que se va a reducir drásticamente la movilidad de los profesores entre las aulas para precisamente reducir los riesgos. Además, hay muchas comunidades que están apostando por hacer pruebas PCR masivas a los docentes en ese inicio escolar, pero son pruebas que tendrán que mantenerse periódicamente durante todo el año. Claro, porque si no, de poco sirven. Hay otras alternativas puestas encima de la mesa, por ejemplo, esto de los grupos burbuja o enfermeras escolares. Sí, los grupos burbuja son grupos reducidos, siempre con los mismos alumnos, que siempre trabajan juntos, de tal manera que si hay un positivo, solo se aísla ese grupo y no al resto de la clase. En la práctica, Ángel, está muy bien, pero claro, la burbuja solo se limita al cole. Fuera de las aulas ya no se puede controlar. Lo de las enfermeras escolares es otra de las propuestas. Técnicos sanitarios en los coles que se encarguen de verificar esas medidas, los casos sospechosos, aplicar el protocolo, bueno, etcétera, todo. Problema que ahora mismo es difícil encontrar los miles de profesionales que harían falta para cubrir precisamente esas plazas. ¿De qué va lo de la declaración responsable? Bueno, ese sería un documento que preparan varias regiones en la que los padres certifican que su hijo o hija acude sin fiebre al cole. Hasta el inicio de la pandemia era algo común llevar a los niños con unas décimas al cole porque podía deberse a un estirón o a un leve catarro. Se le daba un medicamento infantil y la cosa pues no iba más. Pero ahora eso estará mucho más controlado y este documento podría ser obligatorio. Ya veremos también. Y luego tenemos todo tipo de medidas de higiene. Claro, se da por hecho la presencia de hidrogeles en las aulas, desinfectantes, termómetros para tomar la temperatura, especialmente en el acceso a las aulas. Por cierto, que la idea es restringir, Ángel, bastante el acceso de los padres a los colegios a la hora de dejar a esos niños por la mañana. Esto a más de un pequeñín y en el inicio del curso le puede costar bastante. Un cole que no solo tiene aulas y clases ordinarias, hay otros espacios y actividades, ¿no? Sí, habrá que saber qué pasa con las actividades complementarias como las extraescolares y qué medidas se aplican en otros lugares del cole, por ejemplo, a la hora de salir al patio. Es difícil pensar que todo pueda mezclarse como hasta ahora si lo que intentamos es precisamente limitar el contacto. Si el colegio es grande, puede haber grupos aislados e independientes, pero si el cole es pequeñito, la cosa se complica mucho más. Y luego está el comedor al que muchos niños tienen que asistir. Higiene extrema del personal, del mobiliario e incluso dividir con mamparas las mesas en las que los niños se sientan a comer. Bueno, pues esto nos llega en apenas 15 días y sin embargo hasta el jueves no hay una reunión entre Educación y las comunidades autónomas. Vamos a saludar precisamente a Nicolás Fernández, que es el presidente del Sindicato Independiente de Docentes AMPE. Don Nicolás, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, aquí se habla de todo. Las comunidades tienen propuestas de todo tipo. Muchas son comunes, lo del uso de la mascarilla a los niños, otras son particulares. Si a usted, como uno de los representantes de los docentes españoles, le llama esta misma mañana a la ministra de Educación y le pide ideas, ¿qué le diría? Pues, primero le diría que vamos ya un poquito con retraso, porque el comienzo es inminente, que hemos tenido mucho tiempo para ir preparando la vuelta a las aulas, sobre todo desde la experiencia que tuvimos en el confinamiento que vivimos el final del curso pasado, y que, ante todo, se necesita una coordinación y hacer unos protocolos claros y concretos unificados desde el Estado a las comunidades autónomas para que no haya divergencia entre unas comunidades y otras. Todos, con más o menos buena voluntad, tratan de
establecer medidas que muchas de ellas son divergentes y en otros casos son inaplicables. Lo que urge es cuanto antes, y la reunión va a ser una semana, una con los consejeros y otra después, posteriormente, se hagan unos protocolos claros y concretos que sean trasladados desde las comunidades autónomas hacia los centros para que cuando se vuelva a las aulas podamos acoger al alumnado en condiciones de seguridad. Y una primera medida que usted le diría, por ejemplo, ministra, tiene que haber esto en los colegios. Bueno, pues en los colegios hay dos aspectos fundamentales. Uno es las medidas higiénico-sanitarias, que eso nos lo tienen que dar las propias autoridades sanitarias, ya nos han dicho, todo lo relativo a distancia de seguridad, limpieza, desinfección, y la otra parte, la fundamental, es la parte organizativa, la parte académica. Hemos estado esperando que la pandemia pudiera pasar, pero la realidad es otra. Estamos en una situación de emergencia, no está controlado el tema. Y entonces hay dos maneras de afrontarlo. O bien disminuyendo las ratios para poder atender a grupos más pequeños, de desdoblar esos grupos, pero eso requiere también un incremento de plantilla y eso parece que no se está en condiciones de acometerlo. Por tanto, si estas premisas, tanto higiénico-sanitarias como organizativas, no podemos darle una respuesta, nos tememos que va a haber muchos déficits y muchas dificultades para llevar adelante el comienzo del curso escolar. Sí, el comienzo del curso escolar, además con la premisa de clases presenciales. Y en esta situación que vivimos, con los brotes continuados, ¿son algo posible las clases presenciales? ¿Son factibles? ¿O intentar forzar esta situación de tener a los alumnos presencialmente en las aulas podría generar más problemas? ¿Cómo lo ven ustedes? Vamos a ver, nosotros desde luego hemos defendido siempre y seguimos apostando por ello, por la educación presencial. Eso es evidente. Es la verdadera educación, es la que el papel del profesor y la presencia del alumnado en los centros es insustituible. Educar no solo transmitir conocimiento, que se puede hacer online, es mucho más, es convivir, es socializar al alumno. Es decir, la presencia es fundamental. Pero para eso, claro, había que haber hecho unos requisitos previos que no se han hecho. Las remodelaciones y adaptaciones de los centros para acoger a los alumnos en grupos reducidos, y todas estas cuestiones no se han podido hacer. Y ahora se nos ofrece una solución que últimamente estamos conociendo desde distintas autonomías, incluso desde el propio Ministerio, se alumbra ya, que es la semipresencialidad, que no deja de ser un parche. ¿Por qué? Porque a los alumnos pequeños no se puede aplicar la semipresencialidad. Me refiero a los grupos de infantil, primaria, sí, alumnos que no tienen autonomía propia de movilidad. Pero ya a partir de tercero de la ESO sí se puede hacer esa educación semipresencial. Pero esa educación semipresencial requiere una parte del centro y otra parte alternativa en casa, en la educación online. Y tampoco se han hecho los deberes con la educación online. He escuchado hablar de los grupos burbuja como solución en las aulas, que son pequeños grupos de niños, 4 o 5, con la idea de que si uno de ellos da positivo, pues se puede aislar a sus compañeros de burbuja y no toda la clase. Pero claro, eso sería efectivo si los niños solo estuvieran en el cole, pero también hacen vida fuera de él. Están en el parque, en el equipo de fútbol o en la clase de una academia de inglés, no sé. Y ahí, en esos sitios, no existen burbujas. Claro, es que una cosa es el diseño teórico y otra cosa es la aplicación real. Es decir, en teoría sí, decimos vamos a tratar de aislar estos grupos estables, grupos burbujas, para que no tengan contacto, pero eso requiere también regular una regulación de los horarios de entradas y salidas de los centros para que no haya interrelación, el uso de los recreos, el uso del comedor escolar, el uso de la biblioteca. En fin, es que la vida académica y educativa de un centro es muy compleja y muchas veces parece que se desconoce. En teoría sí, es decir, la teoría nos dice que que si somos capaces de aislar a grupos de alumnos concretos con un tutor, tienen que ser en cursos, por supuesto, que tengan la presencia de un solo profesor y los podemos aislar del resto del alumnado, pues si se produce un rebrote o un contagio, la solución sería aislar solamente a ese grupo y no tener que confinar a todo el centro. Es una cuestión meramente teórica, pero también advertimos que es muy difícil de llevar a la práctica.
Sí, desde luego, una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿no? Don Nicolás, yo tengo una reflexión que no sé si va a compartir. Yo pienso mucho en esa cantidad de niños que estaban aprendiendo a leer, a sumar o a restar y que todo eso ahora se ha cortado. Muchas familias pues no tienen el tiempo suficiente para estar con sus hijos para esto, o incluso les faltan medios o el saber hacer que sí tienen los maestros para que este aprendizaje se mantenga de forma correcta. Corremos el riesgo de una generación ya no tanto perdida como sí retrasada, y sobre todo ante ese riesgo, si se podrá corregir, ¿los profesores van a ser capaces de hacerlo en tiempo y forma para no perder tanto? Ese riesgo es evidente y existe, claro que sí. Es decir, el curso pasado, los 4 o 5 meses de confinamiento, puso de manifiesto que la brecha digital precisamente se ceba con aquel alumnado que tiene más dificultades económicas, que no tiene herramientas digitales o que tiene más dificultades para seguir los aprendizajes en casa. Por eso es tan importante la educación presencial. Pero claro, para ello nosotros el año pasado ya advertíamos de que sería fundamental este curso iniciarle con un programa de refuerzo, precisamente para recuperar todos esos déficits que tuvimos en el aprendizaje. Y nada de eso se ha hecho. Entonces, si este curso, la situación de la pandemia no está controlada, volvemos a las aulas con esta incertidumbre, pues claro que corremos el riesgo no de una generación perdida, pero sí de una generación que va a arrastrar un déficit importante, porque estos alumnos pasarán luego a cursos mayores y eso va a ser difícil recuperarlo. Eso solamente se puede hacer, pues eso, apoyando con medios, con recursos, haciendo programas de refuerzo, en fin, con muchas medidas que lamentablemente no se han puesto encima de la mesa. Nicolás Fernández, presidente de AMPE, el Sindicato Independiente de Profesores. Pues, don Nicolás, desde luego que haya suerte, porque de su suerte depende también, en buena parte, el futuro de este país, la preparación de los niños, de los chavales, para lo que está por venir, el futuro. Don Nicolás, muchísimas gracias, lo dicho. Buena suerte, buen día. Gracias a ustedes. Muchas gracias.